Hola, buenos días. Quiero saludarte en esta mañana y decirte que me encuentro aquí con mi manual de vida y quiero que sepas que este manual de vida ha sido desechado. Dicen las investigaciones que es el libro más vendido en el mundo, pero yo pienso que quizás es el libro menos leído o por lo menos más ignorado. ¿Cuál es el temor de leer la palabra de Dios? Yo misma experimenté temor cuando alguien me regaló la palabra de Dios. Recuerdo que la guardé en un cajón durante un año y solo hasta llegar al límite de mis posibilidades y de mis capacidades decidí empezar a estudiarla. Me permití desarrollar mi espíritu enseñable porque sabía que lo necesitaba. Quiero que sepas que este manual de vida muchos lo hemos o muchos lo han vuelto algo religioso. La Biblia es una figura religiosa y yo creo que todos tenemos parte en ello. Quizás por nuestra terquedad, quizás porque queremos tener la razón, por muchas razones. Pero en realidad esta Biblia es un manual de vida. Está compuesta por diversos libros y por muchas historias. Y algo que me impacta mucho de la palabra de Dios, de este manual de vida, es que tú te identificas con muchos de los personajes. Uno empieza a ver las historias y uno hasta con Judas se puede identificar. Uno quisiera identificarse con Pedro, pero hasta con Judas nos podemos identificar. Yo creo que todos tenemos algo de Pedro, de Judas, de Jonás, de David. ¿Cuántos nos identificamos con David? Ahora bien, ¿cuántos miramos a Jesús y lo vemos tan perfecto y tan hermoso y tan divino el Hijo de Dios que nos da temor y no nos imaginamos poderlo seguir y poderlo imitar porque lo vemos imposible? Pero Jesús vino a dejarnos un ejemplo y a modelarnos y Jesús quiere que nos parezcamos a Él. Y no es imposible, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y no podemos dejar de ser humanos y volvernos inhumanos por creernos quizás espirituales. Es importante que entendamos que Jesús era el Hijo de Dios y era Dios, era espiritual, perfecto, pero era humano. Y Él nos dejó ver su humanidad para que nosotros nos identificáramos con Él. Quiero que analices eso. Y, y cuando queremos ser espirituales y peleamos con nuestra humanidad, nos enfermamos, porque somos humanos, somos débiles, somos sensibles, somos emocionales. ¿Has escuchado hablar en ventas que los seres humanos somos tan emocionales que para vendernos trabajan nuestras emociones? De esa manera se trabaja el marketing, moviendo las emociones de las personas. Pero igual en el mundo es industria y comercio. En el mundo tenemos que vender, todos tenemos que trabajar, pero que cuando nos muevan esas emociones sea para bendición, no para maldición. He estado meditando mucho y Dios trae a mí muchas cosas que quiero compartirte. Por eso te invito para que me sigas en mi canal de YouTube, te suscribas, actives la campanita para que me sigas en Instagram, en Facebook, porque quiero compartirte lo que Dios habla a mi corazón. Entonces, en esto del manual de vida, te decía que nos identificamos con muchos personajes. ¿Cuántos se identifican con Gedeón? ¿Quién conoce la historia de Gedeón? Yo quiero confesarte que no me conozco las historias y la historia de la iglesia ni de la palabra de Dios al detalle, pero sí he aprendido mucho de cada historia y identificarme y recrear esas historias en mi mente me han ayudado mucho y por eso te lo comparto para que también te puedan ayudar a ti.
Entonces, dentro de la humanidad somos imperfectos, cometemos errores, cometemos pecados, pero quiero que sepas que no importa tu pecado y tu error, Dios te ama. Dios te ama muchísimo y, y quiero que sepas que en el poder del arrepentimiento de esos errores y pecados de nosotros hay algo demasiado especial. Hay una gracia que viene de parte de Dios a nuestras vidas y nos empieza a ayudar a descubrirnos a nosotros mismos y no hay nada más precioso que podernos descubrir a nosotros mismos, que conocer nuestro interior, que conocer esas fortalezas hermosas y maravillosas con las que Dios nos creó. Y no hay nada más aterrorizante que descubrir nuestras debilidades, las debilidades de nuestra carne. Pero no hay nada más precioso de ver cómo Dios obra en nuestras vidas y nos da dominio propio y nos llena del fruto de su Espíritu Santo, que son los valores y principios que sería hermoso sembrarle a nuestros hijos para que estas nuevas generaciones sean de impacto positivo y de bendición para la humanidad. No nos quedemos en esa zona de confort donde abrazamos o contemplamos el pecado. El pecado quizás es la vía fácil y resistirlo es la vía difícil. Tenemos un reto y un desafío. Para ti que estás viendo este video, tenemos un reto y un desafío grande. Piénsalo y dite a ti mismo o a ti misma, tengo un desafío, tengo un reto en esta vida. Debo ser ejemplo para mis hijos, para mi entorno. Pero que ese ser ejemplo no nos cargue en que tenemos que ser perfectos, porque yo me equivoco todos los días. No sabes las emociones como me juegan malas pasadas. Me ganan muchas veces y muchas personas de mi entorno han visto cómo me ganan las emociones, lo han percibido. Pero esa es parte de la vulnerabilidad. Y quiero que sepas que esa vulnerabilidad me ha enseñado a crecer. La persona que te rechace no es una persona de tu entorno. Es importante que estés en un entorno donde te acompañen, donde haya empatía. Ahora bien, tampoco vamos a rechazar nosotros a otras personas. Entonces, como me rechazan, me voy y rechazo. No, es rodearnos de ese entorno y es entender en qué entorno debemos estar y es importante estar por nuestra salud mental. Es importante que nos conozcamos, que sepamos que somos un espíritu, un cuerpo y un alma. Muchos desconocen que también son espíritu. Yo desconocía mi espíritu, yo sabía que yo tenía un alma y un cuerpo, pero no había desarrollado o activado o despertado mi espíritu. Y quiero que sepas que el despertar del espíritu es hermoso. Ahora bien, cuando se despierta el espíritu vienen muchas confrontaciones, viene consuelo a nuestra vida, pero viene mucha exhortación y vienen muchas situaciones y pruebas difíciles. Pero recuerda que las pruebas sacan lo mejor de nosotros. Las tentaciones sacan lo peor de nosotros. Esta frase la escuché de uno de mis líderes y realmente me impactó muchísimo. Y aquí estoy para a través de mis videos y de mis temas compartirte acerca de esa sabiduría que Dios quiere darnos a todos. Y el hecho de que Dios nos dé sabiduría no es que nos vamos a creer sabios y entonces vamos a alimentar nuestro ego, porque ya no sería tan sabio. Yo creo que la sabiduría debe llenarnos de humildad. La sabiduría debe dar como resultado amor, paciencia. La sabiduría lo que quiere darnos es el fruto del Espíritu Santo. Y creo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos mostró humildad, nos mostró amor y nos mostró paciencia. Así que ese es el modelo a seguir. Y te decía en otros videos que hay tantas perspectivas, hay tantas visiones, hay tantos sueños que tenemos que aterrizarlos y ponerlos en manos de Dios y tener siempre la mirada en Jesús. Por tantas perspectivas, culturas y creencias es importante que haya un camino y una verdad
que conduce a la vida y es Jesús. Entonces mira a Jesús como tu amigo, como tu confidente, como esa persona que te conoce más de lo que tú puedas imaginarte, con esa persona que puedes hablar, con ese amigo a quien puedes abrirle el corazón, contarle lo más profundo. Y aún, así no se lo cuentes, Él conoce lo más profundo de ti, cada detalle de ti, tanto bueno como no tan bueno. Pero eso no tan bueno, no digamos es que es lo malo, es que yo tengo muchas cosas malas. Eso malo podemos perfeccionarlo en Dios. Puede ser perfeccionado en Dios, puede ser madurado en Dios. Cuando digo malo, entre comillas, no es que no tengamos una naturaleza de ese tipo, sino que tampoco podemos quedarnos ahí, porque entonces también vamos a perecer. Tenemos que entender cuál es nuestra naturaleza, pero entender que si caminamos con Dios podemos caminar como con una linterna. Dios alumbra nuestro camino. Entonces Dios puede darnos luz y sacarnos de esa oscuridad en la que no vemos, en la que no pensamos, en la que no analizamos, no meditamos ni reflexionamos. Así que este mensaje lo ha puesto Dios en mi corazón en esta mañana y espero que tú puedas hablar con Dios en tu intimidad y en tu secreto y te permitas escuchar su voz.